una causita igual. ¿Ah, sí? Abuso, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Che, ¿qué pasó con las tres pendejas estas que descuartizaron? No tengo idea. Que no miran mucho noticiero, entonces. No, yo tampoco me enteré por uno. Me pareció hilarante. Sí, meme de horas. Sí, nada, ultra. ¿Me tenés un segundo? Sí, obvio. ¿Más? Voy a preparar yo. Porque guardo el celular. Sí, el meme era tipo, venían las tres pibitas en un auto y decía, che, podemos estafar a ese de ahí. Un peruano manejando un auto con 3 vueltas de consola. Sí, obvio. Arriba también igual, lo hicieron cagar a este. Lo cagaron. Bien, bien. Con juego le puede quemar, ¿viste? Claro, dólares en Argentina. 70 luquitas de dormir. ¡Arco! Ay. Sí, 2-1. Sí. Ahora, si no lo empatamos ahí, ya está. Sí, sí. Te paso el mando del cebado. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, porque caigo bastante a pedazo. Vos solo no saques la montañita. No, vos sabés que yo me esfuerzo, pero soy chorro. Es que lo servís demasiado. Tenés que llegar antes de que estén en el Antes borde. del borde, ¿no? Listo. Como Gaby, cada vez que agarra el mate, viste que Gaby no es de... Nada, Gaby de lo mío, toma. Y llena, boludo, pasa la montaña, entonces después me queda todo playa. Claro, te queda una islita. ¿Te van, querés? Sí, amigo. Gracias. Placer. ¿Lo cebaste ya? Ah, no, bien. Está calentita el agua, sí. Sí, igual ya me acostumbré. Ah, sí, al agua. ¿Esto es copa algo? ¿Esto? No. Sé que allá era así, pero esta no. Esto es cuarta división. Qué presión. Che, ¿vos estabas, Ale, con Platense cuando les conté lo de la cadera? Que me tengo que operar. Ah, sí. Boludo, ¿qué pasó? ¿Sabés qué? ¿Sabés, Lu, que me tengo que operar de la cadera? ¿Qué pasó? Me tienen que hacer una artroscopía. Artroscopía, ok, sí. Dice que se va a poner más alto. ¿Te vas a agregar? Ojalá. No, me tienen que limar porque se me hizo un sobrehueso por el taekwondo y todo eso. Sí. Yo le había dicho a Ginny, ¿viste el doc? Y me dijo, no, debe ser máximo un mes y medio. Fui y me dijo, no, tenés 3 meses.
te iba a decir. Así que seguro dejo pasar el verano y me opero tipo en febrero, ¿entendés? Claro. Bueno, la facultad me arranca en abril, entonces Claro. así no me pierdo el verano, ¿viste? Eso te iba a decir, sí. Porque total, esperar 2 meses más, 2 meses menos, ya. Ahí cuando, por ejemplo, cuando te operan de eso, la que está, muleta, No, no necesariamente, depende mucho. O sea, cadera por lo general lo que se recomienda es que ya se deambule lo más pronto posible. para no quedarte duro. Exactamente, porque ahí empiezan los problemas. El tema es que, bueno, para una artroscopía de esta, que vos te tienen que... La cabeza de lo que es el fémur, ¿viste? Sí. Porque eso es lo que seguro que te Sí, tienen que sí, limar. Lo que pasa es que es como que tienen un cartílago. Si te tienen que limar eso, el cartílago se regenera relativamente Eso rápido. me explicó lo del cartílago. Todo. Igual yo me tengo que hacer estudios todavía, tipo, no sabe exactamente qué tan grave es. Ah. Yo me dice nada más que... Una eco, probablemente. Sí, y me mandó a hacer estudios, todo. Y todavía Una no rezo, hice. seguro. Sí, Rezo y tomo. sí, sí. O tomo. Sí. Bueno, así que todavía no sabe bien qué onda. Pero me dijo que de base son eso, 2 meses y medio, 3 meses. Mirá, son 2 meses. Técnicamente hablando, estrictamente hablando, son 2 meses. La mitad del otro mes o 3 es un plus. Es Ok. por la duda. Está bien. Yo lo recomiendo, Sí, pero no es fundamental. ok, ok. ¿Me tiró a pegar? Oh, qué lugar complicado. Sí. No, yo supongo igual... O sea, la verdad es que no me apura nadie, ¿entendés? Entonces, Claro. lo tengo hace tanto tiempo que me lo quiero curar bien. ¿entendés? Obvio, Así que... obvio. No, aparte es jodida la cadera, porque una cosa después te terminas Claro, sí, te igual. conviene, ya. te conviene hacerlo en invierno, boludo. Una cosa de no. Sí. En verano es una paja. Claro, bueno, yo por eso pensé en hacerlo en febrero, porque de febrero a abril que no me arranca la facultad, o sea, lo único que hago es, o sea, yo laburo con mi viejo en mi casa y acá nada más. Claro. Entonces, o sea, no me cambio porque laburo en mi casa, de última no vendré acá y listo. Claro. Chao. No, tal cual. Ya. Que sí, la verdad que. Mirá, lo que seguramente te van a dar es de 7 a 14 días de reposo total. Sí, ¿viste? me explicó eso, que al principio, los primeros días sí, que es reposo Total. completo. Una semana por lo general, después empezar de a poco, después así. Pero 15 días de reposo medio total. Sí. Igual la artroscopía, procedimiento menor. Sí, sí, me dijo también que es tipo mínimamente invasiva y que... Mínimamente invasivo, te hacen un agujerito, 2 agujeritos. Sí, sí, me explicó. Por que uno es- mete en la cámara y por el otro una lima. No, Sí, 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 sí. El tema es que lo ¿Cómo es jodido eso? ¿Viste cómo cambió todo, no? es un flash, me encanta. Es muy loco, ¿viste? El otro día estaba viendo un paciente, operamos un paciente que le tuvimos que hacer una hernioplastia, una hernia inguinal, ¿viste? Y ya había tenido una del otro lado de la que le íbamos a operar. Y se le habían operado hacía 20 años, ponele. Y un buraco así, ¿viste? Sí. Un tajo así. Sí, sí. Nosotros le hicimos una cirugía por Claro. Santa Marita, boludo, 3 agujeritos le hicimos. Claro. Y fue una locura, tenía tipo un Y agujerito antes acá, te uno hacían acá. algo de... Te traía un buraco así, boludo. Una locura. Aparte meten la malla, le meten como una pistolita que manda como un coil. No, es una cosa increíble. Sí, vos sabés que yo tuve hace muchos años una novia que le había salido un quiste en un ovario. Sí, Se dale. tuvieron que operar. Y yo pensaba, tipo, cesárea más o menos. Sí, Yo dije, sí, le van a- sí, y le van a parte la como un cicatriz pescado. era 2 agujeritos así. 2 puntitos así, literal. Eran 2 toques. Es una locura, boludo. No, si a mí lo que me hicieron en el hombro, boludo, también. ¿Qué tuviste? Yo me reventé el hombro, Ah, me habías contado, me acuerdo. Viste, el hombro tiene una parte, la escápula tiene como la parte donde engancha, tiene un cartílago abajo que se llama labrum. Sí. Yo me lo reventé a la mierda, tuve luxaciones crónicas, Sí, sí, se me fue el labrum acá abajo. Y me lo tuvieron que volver a subir. Es una cirugía jodida. Sí. El labrum te da un lugar de mierda. Sí, sí, sí. Me hicieron 3 agujeritos, boludo. Tipo, este de acá, Sí. y uno más atrás. Nada, 3 agujeritos así. Un amigo que le hicieron la misma cirugía con otra técnica, hace, no sé, también 10 años,
Tiene una cicatriz de acá hasta acá. Ah, no entendía de dónde había salido esta pelota. Ahí la devuelve. Qué tipazo. Yo entendí, porque claro, sacó el arquero y de repente tenía una pelota acá. Claro, por eso. Sí, vení, vení. ¡Punta! ¡Buena, buena! Buena, buena, buena. No, buena, Rafa, no, dale, Pero tranqui, Esteban, es un posta. Sí, yo estoy tranquilo, o sea, con tal de sacármelo de encima, te juro que cuando el chabón me dijo de cirugía dije, bien, por lo menos me lo encontraron, ¿entendés? O sea, estoy creo que hace como 5 o 6 años con lo mismo. No, pone. Aparte, escucha, van a ser 15 días que nada, o sea, no vas a saber con qué mano hacerte la paja. Después vas a arrancar con kinesio, muy a poco, ¿viste? Pumba. Sí, eso me explicó que la kinesiología es Precoz. constante, sí. Sí, precoz y constante, mínimo 30 sesiones. Sí, Así. Va. Desde mi punto de vista. Sí, Depende de sí, quién sí, te sí. agarre. Hay gente que con 10 sesiones ya está pija. sí. Nada. No, pero me dijo que es bastante kinesio. Sí, es un rato, porque lo que tienen que hacer es acceder a la cápsula articular. Sí, Las articulaciones, imagínatelas como si fuesen un sistema hidráulico, ¿viste? Que vos tenés un globo Sí. con aceite y todo gira así. Es lo mismo. La cápsula con aceite y un hueso que gira sobre él. sí, Entonces, bueno, nada. Cartílago tarda. sí. Hacer fibrosis. Pero bueno, nada. Importante hacer bien la cosa. Sí, sí. Pedirle al kinesiólogo que te haga masaje de herida quirúrgica Sí. para que te despegue. Yo... Porque si no se te pega toda la cicatriz y eso es una Sí. cagada. Sí, bueno, pero es lo que te digo, o sea, con tal de... O sea, a mí de Solucionar. esto me dieron todos los diagnósticos posibles, que tenía corto no sé qué músculo, que tenía un problema en el ciático, que... ¿Entendés? Y yo pensaba, no es lo que tengo, ¿entendés? Porque a mí me duele, o sea, a mí me duele para abrir la pierna como para afuera, así, Claro, ¿entendés? para- Es como que tengo el rango de movimiento lo tengo muy Abducir, limitado, digamos. claro. Y yo decía, no es el ciático esto. No, en todo y a caso, veces sí, que tipo me hace como ruido, ¿entendés? Entonces yo dije, esto es que tengo un hueso ahí, Muy ¿entendés? articular. Y ya, tipo, al último traumatólogo que fui le dije, mirá, no me lo encontraron nunca, me pasa esto y me cruje. Yo tengo la idea de que es que debo tener un sobrehueso o algo por el estilo, tipo, Sí, sí, sí. decime si me puedo hacer algo. Claro, Y qué sí, mierda, me mandó a hacer los estudios, le dije, me dijo, sí, tenés el sobrehueso acá en los dos lados, de este lado más pronunciado, anda un especialista en artroscopía. Y fui y me dijo lo mismo, me dijo, ¿qué haces? ¿Artes marciales? Sí. Bueno, es fija, me dijo, te reviso pero de onda. Es meramente protocolar, sí. Eso, me dijo, tipo, que los que hacen artes marciales como fuerzan la articulación y hay veces que no tienen del todo fortalecido el músculo y no sé qué, le pasa todo. Obvio, obvio. Sí. Sí, sí, creo que sí. Es que son esas lesiones clásicas, ¿entendés? Como, no sé, esguince recidente de tobillo en fútbol, ¿entendés? O Sí, sí. ligamento cruzado anterior en esquí. Sí, o magnito, o no sé, labrum glenoideo también en artes marciales. ¡Tranquilo! ¿Quién le dije? Dale, drogadicto, le dijo. Qué duro, drogadicto. ¿Qué pasó? ¿Luchó Sala? Una puteada al line. Estamos al horno. ¿Para vos es culpa de Gallardo, vale? Yo en mi parte igual son muy retrasados los jugadores. ¿Qué? Son muy retrasados los Sí, jugadores. sí, sí. Que se olvidan de jugar al Yo lo que fútbol. le cuestiono es que el tema de con toda la plata que gastó los jugadores trajo de eso, o sea, lo compró a Galarza y Galarza con Palmeiras no entró un solo minuto. O sea, comprate uno que te sirva, boludo. Para mí a Galarza nos encajaron Por fácil, sí, sí, pero en porque el venía cómodo. con Portillo. Acá, ¿ah?
No, eran las minas gritando, pensé que había un chimango, boludo. Ah, ¿Viste que es un chimango? ¡Ay, Dios! Yo a morder la lengua con el diente así me la arranco, está re filoso, ¿no? Está re filosa la mierda. Sí, fuera, fuera, sí, sí. ¡Es ahora! Me da paja sacar turno en la dentista mañana, boludo. Eso sí me da chupando huevo. Me va a cagar a pedo, siempre me caga a pedo la dentista de mierda. Igual no entiendo por qué te tienen que cagar pedo, son evidentes. Nada, pasa que me pidió una tomografía, una panorámica. Me vengo haciendo el pelotudo hace 2 años. Sí, bueno, pero viste cuando te cagan a todos los doctores. Anda, el que me perjudico soy yo, boludo. Exactamente. Yo cuando estoy en guardia no cago pedos a nadie, viste, yo. Gracias. Voy a esperar un poco porque estoy... Antes de que empiece a apretar la vejiga. Sí, el que raya ya tiene mal. Ay Dios, terrible, por favor. ¿Cuánto va de tiempo ya? 40. Ah, pues no, No, ya está. no empatamos ni entre ellos. Menos mal que no puse plata para... Menos mal que me dejé sin plata ayer para apostar, boludo. Fin de que viene recupero todo, ¿no? ¿Sí? Sí, corre ¿A quién más Verstappen. Voy a apostar que Colapinto queda entre los últimos 3 y que Verstappen queda entre los primeros. Hola, Pinto campeón. Me pega un tiro, ahí sí me pega un tiro. Me Hola, adelanto y me Pinto voy. primero. Claro, se hicieron mierda los otros 19. Choque en cadena pasó Colapinto de pedo, porque venía último. Un amigo el fin de pasado le puso no sé cuánta plata a Piastri. Sí. ¿Cómo le cabía? Qué bellísimo. Cuando lo veo a Piastri por ponérsela contra la pared en la primera vuelta, me reí. ¿Vieron que parece que Colapinto se queda el año que viene? ¿En dónde? ¿En la casa? ¿Acá? No, dijo Mirá. este Briatore, no sé cómo se llama, ¿viste? Briatore es un viejo Es un gaga. boludo, sí, es un sí. viejo gaga. Bueno, pero dijo que después de que le pegó, viste que hubo que le hizo un comentario como que le pegó. Sí, bueno, sí. a las 2 semanas salió a decir que prefieren conservar el equipo de este año para el que viene porque entienden que la carrocería no les dio, no sé qué. Y lo mínimo que podía hacer, el auto es una bosta. Tienen a Gasly, boludo, que corre hace no sé cuántos años, estuvo en Red Bull, entonces Sí, es sí. una bestia Gasly. Queda Y salen 18 y 19 toda la carrera. 18-19 porque el último siempre se la pega, boludo. Así. Que es Stroll que se comió a Alonso o alguna alquilada, así pasa, boludo. Es siempre lo mismo. O a Tsunoda, boludo, otro que la tiene pobre. Sí. Más adentro no la pone nada, Tsunoda. Vale, le pegan de la cama a la otra. El que bueno, en serio, es Bortoleto, Sí. Ese es bueno, viejo. Sí. Siempre está entre los primeros 15, boludo. A mí que son 20. Y con el auto este que no me sale el nombre. No, Haas no es. El Sauber. Kick Sauber, sí. Sí, aparte verde feo, boludo. A los de McLaren yo los detesto, boludo. Los No, odio. yo ni fu ni fa. Es como que. O sea, pasa, me da bronca que anden siempre solo porque tienen un cohete, boludo. Eso es lo único que... sí, es como pay to win, tipo. Exactamente, sí. No, yo cuando se estroló, ¿te acuerdas cuando se estroló Lando que lo quiso pasar por adentro a Piat? Ahí lo festejé un poquito. Ahí ¿viste? sí, será. Por puto. Ah, sí, sí. A ver, las últimas 2 o 3 carreras que Verstappen se los viene. Sí.
vacunando, estoy siendo muy feliz. Yo soy Team Verstappen toda la vida. Yo es como que no tengo ni un favorito ni uno que odie, es como que lo miro tipo como... Claro, sí. Capaz que es porque lo empecé a ver este año, medio el año pasado, Sí, ¿entendés? sí. Entonces como que... Claro, cuando arrancó con la Pinto, digamos. Sí. A mí me gustaba Vettel. En la época de Schumacher, Schumacher. a mí me gustaba Hakkinen. Raikkonen. No, Hakkinen. Era de Mercedes. Mercedes, que era Mercedes McLaren. Sí. Me gustaban los autos negros. Terrible. Que era... Hakkinen era compañero de Coulthard. Tremendo. Y Schumacher en esa época estaba con Barrichello. Claro. Estaba bueno, ¿no? Ahí. Sí, aparte estaba bueno, onda. Yo jugaba al jueguito, boludo, y Sí. me elegía Ralf Schumacher, ¿viste el hermano? Sí. Que tenía el auto blanco con el compact. Uy, tremendo. Ah, bueno. Eran lindos los autos. ¿No? Ahora cuando le pusieron el Halo se pusieron... Aparte, me gustaba el sonido, boludo. Ahora Sí. el sonido verga que tiene. El año que viene, prepárate, va a ser una verga. Va a parecer una carrera de escaléctrica. Ah, sí. Viste que habían tirado que iba a volver el sonido ese, bien pedo. Lamentablemente se perdió eso, ¿no? B12. Sí. No, ahora lo van a hacer eléctrico, va a ser lo mismo que una carrera de escaléctrica. O sea, Hoy vi una noticia de que en Estados Unidos están poniendo cartódromo, ¿viste? De karting. Medio como Mario Kart. ¿Viste? Onda que no sé, si apretás botones así y como podés que le apagar el auto, sí, le sí, tiré medio poderes. Entonces capaz que va más lento Sí, que se le le traba la apretaste rueda. bien o algo así. Es muy bueno. es mi sueño, Bueno, en Estados Unidos están haciendo eso. Está bárbaro. Es muy bueno. Aparte está bueno porque, a ver, la tecnología debe ser medio como el de las pistolitas láser, ¿viste? Claro. Le haces así y le apagás el auto. Pensá que no es una carrera así, onda, no vas a estar... No vas a 200 kilómetros por hora. Aparte claro. no vas a estar así todo enojado corriendo, onda, No. te vas a estar cagando de risa, boludo. Obvio. Pero está bueno, tipo, no sé. Muy bueno. Sí, capaz que anda, había una de las cosas era que si vos le llegabas a apuntar y le pegabas bien, capaz que le sacabas potencia al auto de adelante. Claro. Está bárbaro, ¿qué hace? Se come 20 segundos por ahí yendo velocidad larva. Uy, es mi sueño, o sea, organizo mi próximo viaje en base a eso, Sí, Sí, muy bueno. La otra vez llovió y... Vamos, mamá, nos vamos todos de viaje. Todavía vine sobrevolado. ¿A dónde? Ya. El cartódromo. ¿Ya podemos esperar? No. Se viene. Ya estamos en ¿Eh? ya estamos en tiempo de que lo ponen. A mí ya no me sorprende nada. Justo voy a armarte uno. Seba, encontraste tu lugar, Seba. Encontraste tu lugar. Perdón, Dios, ¿verdad? ¿Siguen peleando con Seba? Sí, 23 años de profesión tengo. Gracias. Bueno, salud. Señor, salud. Muchas gracias. ¿Vieron el documental de Charlie Sheen? ¿Vieron el documental de Charlie Sheen que subieron a Netflix? No, tengo un nene de 2 años, no puedo documentar. Ya, pero tenés que verlo. No, tengo Héroe en Pijama, Oh, tengo Spy y sus amigos. Bueno, va a aprender quién es Charlie Sheen, Tengo el cocainómano más grande de Hollywood. Iron Man y sus sorprendentes amigos. No. Y tengo un par de películas de dinosaurios. Ese La de es los mi- perritos, No, ¿cómo es? saco turno para clampearme la bola. La de los perritos, Pau Patrol. Paw Pau Patrol. Patrol también lo tengo. Creo que por ahí dejamos. Ah, y después un poco de ruido. yo te poco de entiendo. ruido. Yo a mi hermana le saco 9 años. ¿Qué tenés que ver, boludo? Peppa Pig.
No, bueno, pero ver a todo eso, pasamos de... Yo con mi viejo veía cualquier cosa, veía documentales de dictadura, nada que ver. Y de la nada era todo el día Plus Patrol, todas esas cosas. No, me pego un correchazo en los huevos. Yo no cambio mi programación ni en pedo, por más que tenga 14 hijos de... No, fue... O sea, se criarán viéndome, viendo... Tuvo una etapa donde la había agarrado como los otaku cosplayer así, que por suerte se le pasó rápido, pero fue una etapa triste dura para la televisión de mi casa. Sí, dura. Aparte me imagino que no... Hay algunos que están buenos, anime. No, sí, pero el tema es cuando es tipo obsesión, onda... No, todo el día Naruto, boludo, me pego un corchazo. No, pero aparte hay algunos que tipo, son feos en serio. Sí, boludo. El otro día me acordaba, en el canal de... En el canal local de Bariloche, ¿viste? Sí. Habían hecho la canción de Dragon Ball Z adaptada para que los nenes no fumen, ¿viste? Decía, fumar está mal. Era buenísimo. Sí, yo digo, ay Dios mío. ¿Dónde compro? Te juro, era excelente. El otro día la busqué en YouTube y no está. Qué paja, boludo. Estos son murciélagos contra los cerdos. Sí. Está en una crisis. Porque es así, nosotros cuando ganamos vienen todos. Perdemos 2 partidos seguidos. Sí. Entonces, ¿qué nos pasó? Que en vez de 2 partidos seguidos perdimos 4. No saco gente ni de abajo. No consigo nada. ¿Cuándo juegan? Jugamos ayer. Y encima ganamos 6-1. Hermoso. Pero sí. Pero estamos ahí, onda, no sé. 11avo, 10º. Ah, duro. Perdemos 1. Sí, son un desastre. Boludo. ¿Qué juegan tarde, por lo general? Sí, porque aparte tenemos que hay un montón que juegan en club todavía. Ah, claro. Entonces siempre les coincide que no llego por el juego. No, boludo. Siempre pido última hora. Clave, Y boludo. ponele, la otra vez jugamos última hora un domingo y se lo va. No, boludo. Anda parra, boludo. Encima pensá en nosotros, hijo de puta. Claro, boludo. Pensá en nosotros, hijo de puta. Pedí a la... La próxima me sumo, boludo. Juego con el botiquín cruzado. Mentira, yo para el fútbol sale perdiendo. Pierden los 2 equipos, boludo. Qué malo de arriba. Ahora se hayan ido bien chiflado, boludo. Ojalá que se hayan ido bien chiflado, boludo. Ojalá. Muerto de mierda, boludo. No le ganan a nadie, boludo. Encima. Con todo lo que invirtieron, boludo. Muerto de mierda, Desde el boludo. 2023 hasta ahora 100 palos pusieron clavados. No le ganamos a Riestra. Muerto de mierda, boludo. Encima vi el segundo gol de Riestra a gusto, boludo. Lo mueven como si nada, boludo. Dale. El Deportivo de Riestra, boludo, cierran la verdulería para ir a jugar, boludo. Sí. Me pusieron a jugar a sprint, boludo. Dejame romper los huevos. Es demasiado. Eso es grave. Sí. Bueno, ya están los mosquitos rompiendo bien la pija. ¿Sí? ¿Qué viene después acá? Ya te digo. River contra Deportivo Riestra.
se vaya todo, que no quede ni uno solo. ¿Cantaron eso? ¿Cantaron eso? ¿Cantaron eso? Sí, todo el partido. Después cantaban una que nunca la había escuchado. Boludo, bien chiflado se tenía ahí. La 8. Yendo al toque, cancha 11. No sé, algo como que los jugadores tienen que pensar en ganar y no en la joda del fin de semana. No sé qué le tiraba. Está bien, boludo. Nacho Fernández ojalá se muera de cáncer. El perro este de Acuña, boludo, se piensa que es campeón del mundo, boludo. No puedo. Me encanta el quilombo, parece un rockstar. Increíble, boludo. Siempre está ahí. No juega acá, Martín, el hijo de mi puta me está robando el millones, boludo. Sala que la expulsan porque patea al niño. Aparte que fue una... Yo la vi, boludo. Onda, al pedo lo fue a putear, boludo. Aparte ni siquiera había sido full como para decir que lo puteaban. No le cobran culo. Ah, encima el segundo gol, boludo. El segundo gol, como lo mueven a Busto, dale, boludo. Sí. Claro, ahora no le hacemos nada. El inflamo no podemos. Messi, Pablo Díaz lo mismo. El perro inofensivo. Lo tenemos allá arriba. ¿Una está cargada? No, yo así escucho cuando me llaman. Sentado allá. Muy grandote como puede desaparecer. Espero que se hayan ido bien chiflados y puteados, ¿no? Muy bien, Aro. Muy bien, amigo. Eso, Lewin, volvé. Tranquilo, Lewin, mostrale. Tranquilo, cambio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
están viendo el fútbol femenino, boludo, decime que tenían ganas de ponerlo así, decime que tenían ganas de ponerlo. Lo mató, boludo. Arriba a la 8, ¿no? Sí. Me hacen extrañar a los venezolanos jugando al béisbol. Debe ser el campeón de todos los días. Hoy salieron campeones 5 veces. Sí, ahora esto también creo que salieron campeones. No sé, que de triple. Dios mío, boludo. ¿O tienen muchas categorías? Sí, creo que tienen varios. Deben tener, pero hoy conté 6 categorías ya. Sí, tiene un montón. Boludo, hoy salieron campeones 6. El fin de pasado también. Algo se pudrió todo, que se metieron los novios a pegarse con los novios. Un día de lluvia, ¿te acordás, Ale? Sí. Pero no con una derivada, boludo, que tiene que dar. Que tiene que dar pi, boludo. Sí, sí. Mierda, qué bueno el arquero. Que lo castiga, la verdad. Mira vos. ¡Mano, Nico! Suena más fuerte. No se escucha, boludo. Vamos ahora. Por la otra cancha. 40 minutos más, otro lado. ¡Más pegado, Barrera, más pegado! ¡Vamos ahí! ¡Abajo, abajo!
boludo, allá 40 metros. Yo soy el médico. Pero decirle a él que se mueva, boludo. Claro. Estamos, boludo, que lo Me dice a mí, yo estoy de ambo, ambo, control boludo. remoto al referee, boludo. Dios, peligro, boludo. Igual, dale. ¡Vos, Conche! Qué pesadas que están hoy las chicas. ¡Es ahora! ¡Nahue, dale! ¡Dale, Nahue! Ay, no. ¡Pensá, pensá, pensá! Lo caí. Dale, ven igual. Bajemos un poco. ¡Oh, qué loco! ¡Dale la marca! Ganando el Liverpool. ¡No salten! ¡No salten! ¡Bien! ¡Llévalo, che! ¡Sábana! ¡Vamos con el equipo! ¡Ahora,
cambio! Llévalo. ¡Facu! 1. 4. Parate. Tranquilo. Bauti, tranquilo. Pensá. Solo, Bauti. Listo. Gracias, Marce. ¿Todo bien? Sí. Dale. Todo bien. Acá encontré amigos por Gracias. Adelantate, Sica. ¡Corti! ¡Al otro lado! Dale, seguí. Buenas. ¿Para la cancha? Esteban. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, tengo para pagar la cancha. ¡Saquemos! ¡Dale, vale! No se quiere reventar nadie. ¡Buena! ¡Bien, Bruno! ¡Bien! ¡La marca! ¡Bájalo, Ale, bájalo! ¡Gracias!